Hola amigos, en este video quiero hablarles sobre la versión ante el fiscal. Si quieres saber cuál es la función del abogado defensor cuando tu defendido rinde una versión ante el fiscal, quédate a ver este video. ¿Quiénes pueden rendir versión? En materia penal pueden rendir versión la víctima, los testigos y el sospechoso. Ahora bien, ¿quién necesita abogado para comparecer a una versión? Pues déjenme decirles que todos necesitan abogado para rendir una versión. ¿De manera obligatoria? No. De manera obligatoria únicamente para el procesado. Sin embargo, al ser la función de los abogados el tutelar los derechos constitucionales de nuestros defendidos, es necesario para mantener la vigencia de los derechos constitucionales de todas las partes procesales que tanto el procesado como la víctima como los testigos comparezcan acompañados de un abogado defensor. ¿En qué etapas se puede rendir la versión? Dentro del proceso penal, en las etapas en que se rinde versión son la etapa de investigación previa y la etapa de instrucción fiscal. Porque si estamos en la etapa de juicio, ya no se rinde versión. En la etapa de juicio se llama testimonio. Y el testimonio se lo rinde bajo juramento, excepto el procesado. Entonces cabe preguntarse si se puede hacer preguntas al procesado, a la víctima o a los testigos. Y la respuesta es sí. Sí podemos hacer preguntas al procesado, a la víctima o a los testigos. Pero estas preguntas deben ser calificadas por el fiscal, de acuerdo a las reglas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, el fiscal deberá verificar que no se realicen preguntas autoincriminatorias, capciosas, compuestas, impertinentes, repetitivas, irrespetuosas, vagas o ambiguas, aquellas que estén fuera del conocimiento del testigo, preguntas sugestivas, realizar opiniones, conclusiones y elucubraciones. Pero debemos señalar algo importante. ¿Quién más puede hacer preguntas a los testigos, al procesado, a la víctima? En una versión, también puede hacer preguntas el mismo fiscal. Y es en el momento en el que el abogado defensor también debe hacer respetar los derechos constitucionales de su defendido, en particular del sospechoso o del procesado. ¿Por qué digo que se debe hacer respetar los derechos, sobre todo del procesado? Porque en mi experiencia conozco que el mismo fiscal es el que realiza preguntas que están prohibidas de conformidad al Código Orgánico Integral Penal. En ese momento puede intervenir el abogado defensor y hacer una objeción al propio fiscal, manifestándole que está realizando una pregunta prohibida, sea repetitiva, sea autoincriminatoria, etc. Prohibición que se encuentra establecida en los artículos 502, numeral 15 y 509, numeral 4. El derecho a la defensa no se garantiza únicamente por la presencia del abogado defensor en la versión. El derecho a la defensa se lo garantiza cuando el abogado defiende los derechos de su defendido, sea este la víctima, sea este un testigo o en particular, sea este el procesado o investigado. Quiero poner un ejemplo real de una versión tomada en la Fiscalía en Guayaquil, para que podamos analizar las preguntas que realiza el fiscal y decidir si estas preguntas cumplen con las prohibiciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. Lo que podemos ver en la imagen es una versión real llevada en la Fiscalía Provincial del Guayas, en la que el fiscal realiza las siguientes preguntas. Leamos la pregunta número 10.
Diga el deponente si después de enero usted manejó vehículos a motor. Todos pensaríamos que esta causa es una causa de tránsito. Y si fuese una causa de tránsito, podríamos considerar que es una pregunta pertinente. Sin embargo, esta no es una causa de tránsito o no es una investigación de tránsito, sino es una investigación por fraude procesal. Entonces, es evidente que esta pregunta es impertinente. Otra pregunta que hace el fiscal de la causa es la número 6 y dice textualmente, diga el deponente si dentro de la causa penal usted se encuentra llamado a juicio, referida en la página 1, se dispuso como medida cautelar privativa de la libertad su comparecencia periódica a la Fiscalía. ¿Qué les parece esta pregunta? Esta pregunta, en primer lugar, es confusa. En segundo lugar, también es impertinente. Y en tercer lugar, podría ser una pregunta hasta incriminatoria, pues se evidencia que se busca vincular otro proceso ajeno al que se investiga para desacreditar al versionante. De lo expuesto podemos concluir que acudir a una versión como abogado defensor es un trabajo muy importante, que se lo debe tomar muy en serio y defender de manera adecuada los derechos de nuestro defendido, sea este el procesado, sea este un testigo, sea este una víctima. Si te gustó este video, me ayudas mucho dándole un me gusta. Con eso puedo yo hacer más videos de este tipo. Si quieres ayudarme a democratizar el conocimiento, comparte la publicación en tus redes sociales. Si aún no estás suscrito, suscríbete a mis redes sociales. En YouTube me encuentro como Henry Callis Ramos, en Facebook de igual manera, Henry Callis Ramos, y en Instagram de igual forma como Henry Callis Ramos. Muchas gracias.